Muy buenas, Raúl, y bienvenido a Publishers. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, 1962, Motín de Indios para las personas que todavía no conozcan tu obra. ¿De qué va, Raúl? ¿De qué trata? Esta es una revuelta que hubo en Ciudad de México a finales del siglo XVII, causada por la escasez de alimentos, sobre todo por la escasez de maíz, que es la base de la alimentación americana. El maíz es en América lo que el trigo es a Europa. Entonces, el gobierno del conde de Galve acaparaba las grandes producciones que había en el sur de la Ciudad de México y en zonas de Guanajuato, en el Bajío mexicano, para luego subir el precio. Ujú. Acaparaba toda esa producción y los indios estaban muriendo de hambre. Para esto, el año anterior, en 1691, hubo una gran inundación que acabó con la cosecha de maíz. Hubo escasez de carne, escasez de calabaza, de alimentos básicos, escasez de chile, escasez de muchos productos que daba la tierra. Para esto, el trigo que habían sembrado y que se da en esa zona del país, porque es una zona fría, le cayó una plaga que se llama chahuistle. Es una plaga, es un hongo que mata realmente a todo lo que toca. Entonces, ni la producción de maíz se logró, ni la producción de trigo. Esto produjo una crisis alimentaria en la ciudad, cosa que los indios no aguantaron, y se empezaron a reunir clandestinamente para organizar una revuelta que finalmente organizan el día de la procesión de Corpus y que termina con el incendio del palacio virreinal donde vivía el virrey, precisamente. Esa es la confrontación que hay entre estos indios mexicanos hartos del maltrato que le daban los españoles y los españoles precisamente que tenían muchos problemas para gobernar, tenían muchos problemas para poner orden. La delincuencia era muy baja en ese entonces porque los robos se daban generalmente en las casas ricas, en las casas de españoles, y generalmente los mismos ladrones eran los sirvientes que luego desaparecían. ¿Y qué se robaban? Se robaban joyas, se robaban dinero, se robaban almohadas, en fin, cosas sin importancia. Pero aquí llega el colmo porque la gente se está muriendo de hambre. Los niños no tienen que comer, las mujeres no tienen cómo echar sus tortillas, ¿sí? Cómo hacer sus tamales, ¿sí? Que era parte de la economía doméstica de aquel entonces, de muchas familias, de muchas mujeres allí. Entonces, varios personajes allí, entre hombres y mujeres, indios, se reúnen clandestinamente en las pulquerías, es decir, en estos lugares donde se expendía el pulque, que es una bebida alcohólica fermentada del maguey de origen prehispánico y que embriaga, obviamente, y entonces se empiezan a reunir allí en las muchas pulquerías que habían en Ciudad de México en aquel entonces para organizar esta revuelta. Hay dos bandos dentro de la oposición al gobierno, una que quiere que realmente se termine y se acabe y se incendie realmente la ciudad para matar a todos los españoles, y otra posición un poco más mediadora que cree que en un momento dado se puede llegar a triunfar, sí, por medio de las armas, pero no tan violentamente. Entre estas dos facciones hay una mujer importante, un personaje importante dentro de la narrativa, que es Hortensia, una india con mucho carácter, una india que vende tortillas, que hace tortillas para mantenerse. Es una mujer sola, ya de 4 décadas, con un hijo que vive en San Luis Potosí,
y un marido muerto. Ujú. Y tenemos allí la presencia también de muchos indígenas hartos ya de esta situación de hambre que padecen. Esta es la causa de la revuelta, este es el tema principal de la novela, Enrique. ¿Y cómo ha sido el proceso de documentación, Raúl? Porque leyendo 1962, Motín de Indios, uno puede ver el nivel de detalle que hay. ¿Cómo te documentaste? Me tuve que leer muchos libros sobre esta revuelta, muchos artículos científicos que habían aparecido desde los años 50 en Ciudad de México y libros sobre el siglo XVII, sobre todo la vida de aquel entonces en el siglo XVII, la religión, ¿sí? Las castas que existían en la Ciudad de México y obviamente desde antes, desde la división que se hizo en la República de Indios y la República de Españoles ya desde el siglo XVI, cuando en realidad sobre las ruinas de lo que fue México Tenochtitlan se empieza a levantar lo que fue y lo que hoy es día la Ciudad de México. Estas construcciones imponentes que son, por ejemplo, la Catedral Metropolitana y lo que hoy día es el Palacio Nacional, que en aquel entonces fue el Palacio Real o el Palacio Virreinal, en donde vivía el virrey. La documentación fue vasta, la documentación fue tanto de la ideología de los indígenas en aquel entonces, cómo vivían, cómo realmente eran tratados, ¿sí? Estos personajes indígenas por el gobierno. La verdad, tuve una amplia documentación sobre esto. Mi interés fue, en realidad, y era primordial, ¿sí? Era solamente mostrar la parte del motín. O sea, mi interés cuando yo empecé a escribir la novela fue solamente mostrar lo que sería realmente los últimos capítulos de la novela. Pero obviamente tuve que meter todos los antecedentes y crear personajes, obviamente, que reflejaran el ambiente que prevalecía en aquella época en la Ciudad de México, las iglesias que estaban fundadas, las órdenes religiosas que estaban presentes allí, los conventos de las monjas que estaban allí presentes también, los hospitales en donde atendían tanto a los indígenas como a los españoles, los censos de las iglesias de aquel entonces, todo esto pasó por mis manos para que yo me documentara mucho más ampliamente, porque no nada más era mostrar el enfrentamiento entre indios y españoles, sino obviamente redactar y escribir todos los antecedentes, todo el contexto histórico que es muy importante para este tipo de textos. Y Raúl, al leer el libro, lo primero que piensa uno, ¿no? O uno se da cuenta de que es una obra muy cinematográfica o muy fácilmente adaptable, ¿no? Al séptimo arte. Eh, ¿Lo hiciste queriendo para que se leyera así o simplemente ha surgido? Fíjate que cuando terminé de escribir el texto, cuando terminé de escribirlo y terminé de corregirlo, me llamó mucho la atención la extensión de la novela. Es una novela corta en realidad, no llega a las 120 páginas, se lee en 3 horas. Este, Dije, esto se puede adaptar al cine. ¿Se puede adaptar al cine? Me surgió la idea solamente cuando Lantia lanza la convocatoria y me meto a la convocatoria y veo que en efecto tiene ciertos patrones que pueden ser adaptados al cine. Dije, qué bueno. Y entonces por eso estamos en este camino tratando ahorita de buscar un productor de la película. Pues Raúl, muchísimas gracias por atender a Publishers y decirle a todo el mundo que 1962 Motín de Indios está a la venta en todas las grandes plataformas, que lo compren, que no se van a arrepentir y además que estén muy atentos al título porque como tú bien dices, quién sabe dónde pueden acabar viendo la historia, no solo en un libro, sino quizás en una gran pantalla. Muchas gracias y muchas felicidades, Raúl. Gracias a ti por la entrevista, muy amable, eres muy amable.